WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. La ciudad de Glasgow, en Escocia, acoge en estos días a líderes mundiales y también a miles de manifestantes que se han dado cita en el lugar para vigilar de cerca los acuerdos que se tomen en la COP26 o Cumbre Climática, como también se le ha nombrado. Ante la crisis del calentamiento global que amenaza seriamente la preservación de nuestra especie en el planeta Tierra, las decisiones que tomen los países son tan críticas como lo es la amenaza. De hecho, como parte de los compromisos, 100 países han acordado revertir la deforestación para el 2030. De hecho, quien ha sido responsable de gran parte de la deforestación firmó el acuerdo. La deforestación es uno de los problemas principales de la crisis. Sobre los gases de efecto invernadero producidos por la quema de carbón y responsables principales del avance del calentamiento global, se habla de un acuerdo para eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón con la firma de 46 países, pero están ausentes en este acuerdo Australia, India, Estados Unidos y China. 20 países, Estados Unidos incluido, prometieron dejar de gastar dinero en los impuestos para financiar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero. Y mientras tanto, pues hubo una serie de manifestaciones realmente de mucha gente por lo que pudimos observar, donde desde luego Greta Thunberg, que como ustedes saben es una joven que en los últimos años los medios han destacado muchísimo sobre las palabras que dice en cualquier parte en la que se presenta. Y Greta ha dicho que viene siendo un fracaso esta cumbre, porque realmente no hay los compromisos que se necesitan. Y yo me imagino que como esta no es la primera cumbre, y cada cumbre es una historia, y a cada cumbre se le ha faltado el respeto, y cada país ha firmado acuerdos y a la hora de la verdad hacen otra cosa, y en este momento ya vamos, como decía el profesor Rafael Méndez, a quien tengo aquí a mi lado en un programa anterior, el tiempo realmente se está acabando. Llega el punto en que no vamos a tener hacia dónde mirar y que cualquier cosa que hagamos no va a ser suficiente. Así que en el día de hoy tengo un panel interesantísimo en el que está con nosotros el profesor Carlos Severino, como de costumbre los lunes. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Siempre, gracias a ti, a toda la radioaudiencia y a los compañeros que nos acompañan. Al profesor Rafael Méndez, que es científico. A mí me encanta decirle que es científico. Él tiene otras cosas que decir sobre sí mismo, pero a mí lo más que me gusta es que él es científico. Y como siempre me habla como un científico, pues, ¿qué les puedo decir? Y entonces, claro, ustedes saben que el asunto económico es importante en todas estas cosas. Hay mucho que decir de cómo se manifiesta la economía en todas estas crisis, y para eso está aquí nuestro joven economista Adrián Alós, a quien le doy la más cordial bienvenida y muy agradecida de que estés aquí, Adrián. Gracias por invitarme de nuevo, Delvis. Un placer estar con ustedes. Bueno, en la antesala que nosotros tuvimos a este programa, estuvimos hablando y ya hicimos una especie de garata en el vestíbulo sobre lo que pensamos. Así que yo voy a darle paso de entrada al profesor Carlos Severino para que un poco nos dé una introducción al tema. Sí, nuevamente muchísimas gracias a los compañeros y gracias a la radioaudiencia. Esto es un tema a la mar interesante y yo creo que valdría la pena hacer un breve balance histórico de lo que han sido, no esta reunión COP26, que se llama así porque se llama Conferencia de las Partes, ¿no? Ese es el nombre técnico, Conferencia de las Partes número 26. O sea que ha habido 25 previas reuniones, y eso es importante decirlo porque la primera gran reunión que logró crear las bases para una preocupación generalizada en torno al riesgo de que aumente la temperatura en el globo, se dio con lo que se llamó la Gran Cumbre de la Tierra, en el año precisamente 1992 en Río de Janeiro, ¿no? La famosa Cumbre de la Tierra, que marcó un hito, y a partir de ese momento ha ido progresivamente se ha ido creando una conciencia importante sobre este problema,
del aumento gradual de la temperatura y sus implicaciones. A partir de esa reunión, que tuvo un gran impacto, ¿verdad? Insisto en ese hecho, en el 92, se han llevado subsecuentemente otras reuniones que algunas de ellas han marcado hitos también importantes, como lo fue el mandato de Berlín en un momento dado, que marcó también la pauta sobre el tema del calentamiento global. Luego vino el protocolo de Kioto en Japón, y más recientemente marcó un hito la reunión del COP21, que se le llama el Acuerdo de París, ¿verdad? Que marcó básicamente unos estándares, unos objetivos muy importantes, básicamente para evitar que el planeta llegue o que pueda aumentar la temperatura más de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Eso quiere decir 1750, que es cuando comienza, ¿verdad?, formalmente el entendido de la industrialización, el uso del carbón y la máquina de vapor, ¿no? En gran medida, y a partir de eso. Así que en ese momento se lograron en la conferencia de París se lograron estos objetivos. Cuando Delby hizo la introducción y habló de que esta reunión es un fracaso, en alguna medida, pues no queda otra cosa que llamarle así, pues precisamente porque que lo dije citando a Greta, de los objetivos, de ese objetivo de 1.5 grados Celsius, el cuerpo técnico, y aquí está Rafael y también Adrián, que pueden hablar sobre eso, se entiende que los acuerdos que se llegaron nuevamente ahora, que se reiteraron en el G20, previo a eso, de los 20 países que a la vez son el 80%, representan el 80% de las emisiones globales, apenas da para lograr un compromiso de reducción al año 2030 de 7.5 grados en las emisiones. O sea que el objetivo de la descarbonización, que es un objetivo fundamental en esto, ¿no? Reducir dramáticamente el uso del carbón y las emisiones de carbón y de otros gases de invernadero, pues tal y como está ahora los acuerdos, pues no se va a lograr, no es lograble, porque esto necesita pronto un cambio dramático. Y hay gran preocupación porque estas reuniones, pues aglomeran muchísima gente. Muchos críticos dicen que en esta cumbre llegaron personas en 400 vuelos privados, ¿no?, que producen también una cantidad. O sea que no hay realmente, lo que se quiere ir diciendo es que vemos cada día como por un lado está el discurso y por otro lado están los hechos, y no hay una correspondencia entre los discursos y los objetivos y los hechos. Eso es la gran preocupación cuando el año 2030 se acerca, y con eso pues entramos ya en una fase bastante crítica, ¿verdad? Yo creo que para decirlo así, para introducir, yo creo que es suficiente por el momento, Delvis. No, y que la cosa plantea, si tú, todo eso que tú estás diciendo de los aviones y cómo llegaste y no sé qué, pues un poco, gírate atrás hacia la edad de piedra y ven a pie. O sea, bueno, está un poquito difícil llegar a Glasgow a pie, como hizo Greta en velero para llegar a Estados Unidos. Lo que quiero decir con ese comentario es que la situación es muy compleja y que son complejísima. Es como reinventarnos de nuevo absolutamente todo, es desistir de una serie de comodidades y de cosas que tenemos que la gente realmente no ha mostrado que tenga interés en hacer, y mucho menos las naciones como tal, como líderes mundiales. Pero ¿qué tiene que decir nuestro científico sobre el momento? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Cuando hablamos de reducción, de básicamente los límites, lo estamos fijando en el 1990, que era porque a 1990 teníamos todavía menos de 360 partes por millón, que es la parte, lo que nos preocupa mucho, la cantidad en la atmósfera que tuviésemos 360 partes por millón de dióxido de carbono. Esta cumbre realmente hay un par de cosas que son interesantes analizar. En primer lugar, las cumbres van a ser un fracaso siempre. Uh-huh. Y el siempre es siempre a que estén apadrinadas o dirigidas por políticos. Exacto. Porque el problema de las cumbres es que los científicos que dan la pauta, que dan orientan sobre lo que está pasando, no son los que se sientan en la mesa de Glasgow o de París a negociar. Todo lo que nosotros hacemos en publicaciones, en artículos, se queda muy por detrás de lo que ellos negocian. Cuando se llegó a París,
el acuerdo lo que se pensaba era que se iba a exigir que eran 2 grados, que ese 1.5 no era el llegar a 1.5, no. El límite era que nosotros no pudiésemos establecer, emitir contaminantes para superar no el 1.5, sino que ese 1.5 se quedó corto a lo que los científicos pedían. Los políticos negociaron 1.5 porque convenía 1.5. Entonces, ese es el principal problema. Entonces, por lo tanto, los acuerdos van a ser condenados al fracaso. Hay una parte positiva en el acuerdo, pero hay que cogerlo con pinzas. Y es el llegar al acuerdo y de entrada, y eso es lo que me ha llamado la atención, antes de entrar en grandes negociaciones, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, que en este caso son los actores principales, ya que China no está allí. Uh-huh. Y China no está allí porque durante la pandemia China ha seguido contaminando y los niveles de contaminación de China son brutales, porque China está usando carbón. De manera que al llegar allí y de primera decir, bueno, vamos a hacer una reducción de metano que no había salido a reducir, es bien importante, porque el metano es 23, 22 veces mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Ahora bien, hay menos metano en la atmósfera, se puede controlar bastante el metano. La pregunta es, ¿por qué sacaron el metano rápidamente? Si es porque se desea cubrir el dióxido de carbono. Es decir, y es bueno que hayan sacado el metano, porque el problema, la ventaja del metano es que el metano solamente dura en la atmósfera entre 12 y 15 años de vida, ¿no? Por lo tanto, es muy diferente al dióxido de carbono, que puede durar más de 100 años, dependiendo de dónde esté, pero en la atmósfera puede durar más de 100 años, en los mares 150, 200 años. O sea, que una vez está afuera, no hay manera de... Exacto, pero si nosotros podemos reducir el metano, podemos limitar el calentamiento en un tiempo mucho menor que lo que pudiésemos hacer con dióxido de carbono. La pregunta es, ¿cuánta buena fe hay en esto? Y esa es mi duda. Vamos al economista, que debe saber algo de eso. Bueno, por ese lado, yo te diría que la mayoría de los problemas ambientales no los miran de un punto de vista económico. Todas las decisiones que se están tomando estos políticos, ya sea en COP26 o en los acuerdos de París o cualquier otra, pues siempre tienen un underline, como dicen, ¿verdad? Con respecto a los indicadores económicos. Coge un caso como Rusia, que tampoco estaba, al igual que China, no estaba en las reuniones ahora de COP26. Ellos siguen hablando de la necesidad de hacer mejoras y reducir la contaminación, pero Rusia no tiene un interés en eso, al contrario. Mientras más rápido se contamina el planeta y más se caliente, más rápido se derrite el hielo en el Polo Norte y más fácil se va a abrir el canal que ellos tienen ahora, la ruta que ellos quieren establecer, que sería para traer mercancía de Asia hasta Europa. Y mayor acceso tienen a sus reservas. Exacto. Y a las reservas de gas que también las tienen en el norte. Ellos tienen un incentivo económico a que las cosas sigan como están y empeoren. Entonces, por el otro lado, vemos el caso de Estados Unidos. Uno pensaría que cuando uno se está enfrentando a una crisis, ¿verdad? Pues ahí es el momento que el gobierno, la población, los líderes estarían actuando. Pero si cogemos el caso de Estados Unidos, hay una serie de problemas que van a venir antes de tan siquiera uno poder tocar y hablar el cambio climático. Estábamos hablando a la fecha del 2030 para la reducción de X%, ¿verdad? De dióxido de carbono y de metano. Pero antes de eso, para el 2026, Medicare se queda sin fondos. ¿Cuál se le va a dar prioridad en el Congreso en ese momento? ¿Yo voy a tener que inyectar dinero a los fondos de salud o yo voy a ponerle dinero al cambio climático? Después tú dices, bueno, pues resolvimos ese issue. Bueno, pues al comienzo de los 2030 va a venir el mismo problema con Seguro Social. Seguro Social se queda sin fondos. ¿A cuál le vamos a meter mano primero? Como dicen. Entonces, ahora mismo no es una prioridad económica, por ende, la mayoría de los actores no van a tomar ningún tipo de acción. Tienden a hacer mucho más palabras y acciones que son signaling, como dicen. O sea, demuestra que tengo un interés en hacerlo, pero nada de lo que hago va a tener un impacto concreto. Sí, no, y lo firmo, no hay problema, pero después hago lo que yo quiera. Sí. Tengo que pausar. Regresamos en breve.
No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio llegar a ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo. Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar su médico. La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com, auspiciado por AbbVie. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso y hoy es uno de esos días en que nos vamos a la pausa y entonces olvídense que el gallinero que hay aquí de lo que piensa cada cual sobre lo que está ocurriendo es en grande. Pero el científico tiene aquí el profesor Rafael Aquí hay dos Méndez, científicos, aquí natural y social. Muy bien, bueno, nuestro científico natural, ¿y a ti cómo te digo? ¿Científico qué? Social caería entonces en esa misma categoría. Aquí tú estás rodeado de científicos. Tengo dos científicos sociales y uno natural. Bueno, pues mi científico natural tiene algo que decir. El de clima, muy bien. Bueno, lo que quiero recalcar es que cuando yo hablaba de 2 grados hace un rato, lo que quería decir es que cuando se llega al Acuerdo de París, a la negociación, la barra, el grupo científico lo que decía era, para el 2040, 2050, la temperatura habrá aumentado 2 grados, no 1.5. Y que en las negociaciones políticas se dice 1.5. De manera que desde ahí arrancamos mal, arrancamos con una falacia, ¿no? Por lo tanto, el problema de nosotros va a seguir a corto plazo. Si pudiésemos limitar la cantidad de metano, sería un gran aporte y pudiésemos mitigar en gran medida el impacto del cambio climático en los próximos años, 2040. Bueno, pero si de todas las cosas que se pueden hacer, no es lo más fácil no talar los árboles como una entrada y se siguen talando de una manera... Eso sería parte de la limitación. Ahí es un caso un poquitito de desarrollo económico, precisamente. Eso tienes un país que está en vías de desarrollo como Brasil. El recurso principal que ellos tienen son los árboles. Y es el más fácil que ellos pueden acceder. Para el resto del planeta sería un beneficio si ellos pararan de talar esos árboles. Pero para ellos no hay ninguno. Al contrario, ellos están ahora mismo en un proceso por el cual pasó Estados Unidos y pasaron la gran mayoría de los países en Europa que están en el proceso de extraer esos recursos y empezar a venderlos para poder acelerar el desarrollo económico que ellos tienen. De una manera, entiendo la parte de... Claro, porque no se ven dentro de un todo. No, exacto, pero se ven si nosotros, que a ellos les importa. Por ejemplo, le dijéramos a estos países que
se debería hacer, no estoy argumentando lo contrario, pero vamos a decir que le decimos a Brasil que no puede ya talar más árboles. Porque está destruyendo el pulmón del planeta. ¿Cómo le va a vender eso el presidente al país? Pues mira, esta que es una de las industrias principales exportadoras que mantiene gran parte de nuestra economía, que utilizaron todos estos países que causaron el problema climático, los europeos, Estados Unidos, China, hicieron exactamente eso mismo. Pues ahora me están diciendo a mí que eso está mal y yo entonces tengo más dificultad al momento de desarrollarme. Es el cuento de nunca acabar. El problema es que el tipo de deforestación que está haciendo ahora mismo en el caso de Bolsonaro es una deforestación demasiado agresiva, porque ahora mismo están haciendo una carretera en el medio del Amazonas, por lo tanto le está dividiendo. Habría que ver también si en las negociaciones Brasil podría presionar para Brasil recibir un dividendo económico por mantener los bosques. Y eso podrían hacerlo. Lo que pasa es que verlo como la primera fase, voy a seguir deforestando, y Brasil tiene bastante terreno ya deforestado. O sea, el problema de Brasil es la nueva política que hay, porque han habido gobiernos que no han seguido esa política. La nueva política es: yo no creo en el cambio climático, de igual manera como yo no creía que había que vacunarme. O sea, estamos en el otro lado. No creo que hay que vacunarme porque a mí me importa que media población se muera. Y se ha muerto media población en Brasil. Entonces, de manera que el asunto está ahí. La deforestación de Brasil, yo entiendo que tienen los derechos para usar sus recursos, porque lo han usado otros países, pero entiendo que lo que está haciendo en este momento es una quema indiscriminada, como han hecho. Hubo un incendio hace 2 años que llegó a gran parte de Bolivia, y lo que están haciendo es atroz. Y no se ve una mejora económica en el país, porque esa es la realidad. El país, Brasil, no está económicamente mucho mejor ahora que hace 10 años atrás. El tema de la deforestación es un tema muy interesante porque, igual que el tema del metano, sorpresivamente se llegaron a unos acuerdos en principio en esta cumbre, que es lo que ayudaría un tanto a salvar el pellejo de la propia cumbre, ¿no? Esto son algo interesante, que 100 países se comprometieron a establecer políticas en términos de la forestación, y hay que reconocer que el liderato lo llevó Andrés Manuel López Obrador en ese sentido. Fue México que llevó, que tiene a su vez un programa que se llama Sembrar es Vida, que está haciendo una siembra millonaria en México, y que ese programa fue tomado como ejemplo en esta conferencia. Pero yo quería decir, el tema de la deforestación también hay que mencionar, es igualmente económico, como ya dijo Adrián. No solamente está puntualizado en Brasil. Uno de los grandes enemigos de la deforestación mundial es el aceite de palma. El aceite de palma es una actividad que debería estar prohibida porque es una actividad intensiva en el uso de recursos, necesita grandes cantidades de recursos y básicamente está en el cinturón tropical de países pobres. Indonesia, está llegando a África, y con eso, si eso se permite y continúa como ha estado ahora, se van a destinar hectáreas, miles de hectáreas a sembrar aceite de palma, desmontando bosques que son bosques pristinos, que tienen un efecto muy importante en la absorción de carbono en la atmósfera. Pero yo quería también decir que no podemos únicamente ver el problema del cambio climático como un problema de presente. Esto es un problema acumulativo, ¿verdad? Y en el contexto de presente, tenemos que, ya dijimos que es dramático pensar que apenas el 20% de los países del mundo producen el 80% de la contaminación, ¿verdad?, de gases de invernadero. Pero si vamos al detalle, aquí hay solamente dos países que producen el 45% de todas las emisiones, que es, número uno, China, que tiene una cuota de responsabilidad de 30% de las emisiones, y eso tiene que ver mucho ¿verdad? Y segundo, déjame decir antes el segundo, que es Estados Unidos, que tiene 14 puntos algo, casi 15%. Si sumamos los dos, es básicamente 45%, o sea que es casi la mitad de toda la contaminación. Después, como uno ve Japón, Alemania, Canadá, pues son 2 puntos, 1 punto tanto, ¿verdad? Está regado ahí. Pero cuando uno a la vez también busca esto en un artículo que salió de Jason Hickel recientemente, y Jason establece que es más importante, y tiene toda razón, de también examinar la acumulación, el dato acumulado histórico, la responsabilidad histórica de los países, porque
Hoy vemos que Alemania tiene 1.5, 1.2, quizás, pero no vemos históricamente. Y cuando él hace el análisis histórico, establece que desde 1750 hasta el 2015, hasta el 2015, Estados Unidos ha tenido una responsabilidad de 40% de todas las emisiones de carbono en la atmósfera. Eso es mucho. La Unión Europea, 28 países de la Unión Europea, ha tenido 29%. O sea que entre Estados Unidos y la Unión Europea ya sumamos. El resto de Europa, 13%. El resto del norte global, 10%. Y solamente el sur, el hemisferio sur, que es igual de gigante que el norte porque son hemisferios, solamente ha producido el 8% de la contaminación en 200 años. Pero el hemisferio sur es mucho menos poblado. Es mucho menos poblado, eso es verdad. Eso es verdad. Y mucho menos industrializado. Pero lo que quiero significar es que esto es un problema de grandes asimetrías en términos geográficos y territoriales, ¿no? Que ha sido el norte, y básicamente el norte industrializado el que ha tenido. Entonces ahí viene el debate, el debate que decíamos. Entonces, porque ¿verdad? Hay unos discursos políticos recientes que yo creo que hicieron que los chinos no fueran a la cumbre. Solamente India tiene más gente que el hemisferio. No, claro, posiblemente. Y sigue creciendo. Y si se suma Pakistán, olvídate de eso. Exacto. Pero también hay que decir, ¿verdad? En ese sentido, que China ha tenido, ¿verdad? La contención, que ha ido bajando en eso, ¿no? Preguntando, bueno, pero ustedes tuvieron el chance de industrializarse y contaminaron todo lo que ustedes querían. Y ahora me quieren decir a mí que me tengo que contener, que quiero darle a mi gente un estándar de vida suficiente, ¿no? Es como, nuevamente, esto expresa una contradicción. Hay unas contradicciones importantes en todo esto que se dejan examinar, ¿verdad? Y que hay que también que verla. Así que esto de alguna medida tiene que ser visto desde un ángulo multilateral, ¿verdad? Multidimensional, porque es un problema extremadamente complicado. Y los compromisos que se llegaron, ¿no? Los compromisos, como decía Rafael, yo quiero insistir en eso, los compromisos que se llegaron están muy lejos de poder llegar a las metas establecidas, ¿verdad? Para poder llegar a los compromisos, ya sea 1.5 grados o 2, olvídate de eso, ya sea la meta política o la meta científica, habría que reducir para el 2030 más de 30% de las emisiones. Y para poder mantenerlo por debajo de eso, 55%, y yo creo que en eso no hay voluntad política, y Adrián lo significó muy bien. ¿Por qué? Porque las políticas occidentalistas son de corto plazo, y cuando uno tiene de frente el seguro social, como digo, cuando tiene de frente la pandemia, pues ciertamente la política nuestra está matizada fundamentalmente por el rendimiento de corto plazo electoralista, ¿no? Ese es el gran drama aquí. ¿Qué implica todo esto? Yo creo que hay que acostumbrarse, y la gente que nos está escuchando, hay que acostumbrarse a pensar de que el mundo avanza a una situación complicada que tiene que ser, la respuesta tiene que ser pensar en una manera distinta de vivir el mundo. No podemos pensar que esto va a significar que vamos a reducir el carbono y vamos a ir viviendo igual. Aquí tenemos que pensar que vamos a vivir diferente. Las nuevas generaciones tienen que pensar que la vida va a ser distinta, una vida orientada diferente. Sí, no, y no tan solo que va a ser, sino que las propias nuevas generaciones tienen que ir acomodándose y mirando, ok, ¿cómo yo vivo de otra forma y cómo no sigo lo que hizo la generación anterior? ¿Dónde yo lo detengo? Porque, bueno, los baby boomers vamos desapareciendo del mapa. La cosa es que entonces las nuevas generaciones tienen una responsabilidad enorme de mirar todo esto y de cambiar los estilos de vida de una manera drástica. Yo no sé realmente si eso va a ocurrir. Yo voy contigo cuando regrese de la pausa. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Periódico El Expreso va contigo en la ruta del éxito. Lleva tu anuncio a más familias cada semana. El Expreso es el periódico de mayor distribución en Bayamón y el norte, con 75,000 ejemplares auditados cada semana. Esto da poder a tu anuncio, más alcance, más potencia y confianza a tu negocio. Anúnciate en El Expreso, tu aliado semanal. Para anuncios, 787-794-2000. Waves Ahead y Sage Puerto Rico presentan Presencia con Orgullo, un programa con un enfoque LGBT. Noticias e información todos los martes de 5 a 6 de la tarde por esta tu estación WIAC 740 AM. Búscanos en las redes sociales como Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Recuerda, Presencia con Orgullo todos los martes de 5 a 6 de la tarde por aquí, por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y yo, de verdad que esto es una cosa bien fuerte. Hay que grabarlo. Deberíamos grabar todo lo que hablamos en las pausas, porque aquí es donde se arma la rumba de verdad. Y tengo aquí al profesor Rafael Méndez, que necesita decir lo que tiene que decir. Yo lo que iba a decir antes de entrar, cuando yo le estoy comentando a ustedes, que es como el ser humano, y ahora estoy hablando de un individuo que se plantea, que conoce, que escucha y que ve lo que está pasando y que además lo siente, porque está mirando el impacto. Yo, por ejemplo, si yo me pongo a pensar como persona que yo soy, mira, hace 30 años, más de 30 años, cuando yo me mudé a Bayamón, yo no necesitaba acondicionadores de aire en mi casa. En mi casa hacía frío hasta en el verano. Había que ver, cuando llegaba la Navidad en mi casa, yo cerraba toda la casa porque no podía soportar el frío y entonces era peor, lo convertía en una nevera. Y ahora el cambio ha sido tan y tan y tan drástico. Oye, lo estoy viviendo. Pero eso es un problema distinto, un problema que podría ser un programa también. Discutir la isla de calor también con un economista y con Rafael. Pues claro, pero bueno, lo que te quiero decir es que como nosotros nos vamos a pensar que los líderes mundiales son los que tienen que resolver una cosa que nosotros estamos viviendo, que la estamos viendo y que no la estamos viviendo de ayer para hoy, que la estamos viviendo ya, como muy bien estás diciendo tú, montones y montones de décadas atrás y lo seguimos dejando pasar. Pero bueno, podemos virar la tortilla diciendo lo siguiente, por ejemplo, lo mismo que está diciendo del calor. Yo siempre he dicho que nosotros acá tenemos Puerto Rico y el Caribe, porque lo veo en República Dominicana cuando voy constantemente. Nosotros en la mayoría de los lugares usamos una temperatura extremadamente fría. Los aire acondicionados nuestros, tú llegas a comer a un restaurante y tiembla. Por lo tanto, estamos malgastando 4 o 5 grados de temperatura. Hay gente que te dice, yo pongo la temperatura en mi casa para dormir en 16, 17 grados. Eso no es una temperatura para dormir, 10 grados Celsius. Estamos hablando de 60 grados Fahrenheit. Por lo tanto, ¿por qué la temperatura no debe estar entre 70 y 75? Que es la temperatura de confort. Entonces, el exceso de consumo que nosotros tenemos está ahí y nosotros no queremos privarnos de eso. Entonces, eso hace también que nosotros nos aclimatemos y vamos a sentir más calor. Nosotros en promedio no pasamos al aire libre más de 4 horas al día. Más de 4 horas al día. Yo creo que eso es mucho. ¿Okay? Eso es mucho. Tú sales del aire acondicionado, del auto, llega aquí, tiene aire acondicionado, vuelve a tal lugar, tiene aire acondicionado, por lo tanto, nosotros vivimos climatizados y eso hace que nosotros la sensación de calor nuestra sea mucho mayor. Seguro, no, y en el Eso caso es un asunto muy importante, y en el caso de lo que yo cuento de mi experiencia personal, es que donde yo llegué a vivir en ese lugar, todo lo que me rodeaban eran bosques, todo eran árboles en ese entorno. Y en cuestión de 10 años se amplió la carretera principal que llegaba a mi casa
qué sé yo, 4 o 5 carriles, que, o sea, que tuvo un impacto tremendo. Y además, donde estaban todos ese bosque y esos árboles que yo les digo, actualmente hay un complejo de urbanizaciones que tiene, creo que son 1.500 casas. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, yo vivía en el campo cuando llegué, pero ahora no, ahora vivo en el medio de la ciudad y eso, el impacto que eso tiene que haber tenido. Pero bueno. Fíjate, yo una de las cosas que diría es que en algún momento vamos a tener que escoger cuál es el mal con que nos vamos a querer quedar. Porque ahora mismo, por ejemplo, si están pendientes, ahora hay unas discusiones con respecto a las fincas solares. Porque si las fincas solares nos están quitando terrenos que podrían ser agrícolas. Bueno, pues hay que escoger entonces cuál es la prioridad. Ahora mismo no hay una demanda para terrenos agrícolas, eso estamos claros. Tampoco hay una demanda para gente ir a trabajar en agricultura. Utilizar esos terrenos para fincas solares, pues podría tener gran beneficio. Bueno, pero es que también hay alternativa con el asunto de los techos, no tiene por qué. Sí, pero un techo normal no te va a generar suficiente energía para tu casa, para correr todos los enseres que tú tienes en tu casa. Eso ayuda. Si tú tienes un patio inmenso y lo combinas y estás dispuesto a sacrificar todo tu patio, todo tu techo y todos los terrenos, pues tal vez entonces puedes llegar, pero en general, en promedio, la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad. Pero Adrián, además de eso, nosotros estamos importando el 85% de lo que comemos. Somos una isla. Si nosotros no empezamos a cultivar... Sí, pero... si nosotros empezamos a cultivar, yo no tengo ningún problema, pero nadie aquí quiere pagar $15 por un plátano. Uh-huh. Y yo no me puedo seguir... O sea, a la misma vez no podemos tener una discusión de aumentar los salarios en Puerto Rico. Queremos llevar más gente a trabajar en agricultura porque ahora mismo, de verdad, no los podemos conseguir. No se consigue. De hecho, se han tenido que empezar a utilizar programas de visa de Estados Unidos para tratar de atraer potenciales empleados para que migren a Puerto Rico, aunque sea por una temporada, para que nos ayuden con los cultivos. Pero ahora mismo aquí no hay un movimiento para las personas para eso. Tú planteas que hay que coger ese es un problema bien complejo y es otro problema. Porque acá hay gente para trabajar. Bueno, que hay gente que quiera trabajar. Bueno, pero eso no hay ningún problema. Yo no estoy teniendo esa discusión. Ahora mismo los empleos están disponibles a través de todo Estados Unidos aquí, no solo en agricultura. Pero la gente no los está utilizando ahora mismo. Y decir que nosotros tenemos que empezar a sustituir, ¿verdad? O por lo menos producir lo que nosotros mismos vamos a comer. Un poquito difícil en este punto porque nosotros perdimos gran parte de nuestra industria agrícola y las personas que por lo menos en los últimos años se han movido a trabajar en agricultura no ha sido de pero a lo beneficio mejor eso para es ellos. parte del cambio de conciencia que deberíamos tener, Carlos. Hay que tener mucho cuidado porque detrás de todo esto del cambio climático hay también una gran oportunidad de negocio, hay que decirlo. Exacto. Y eso hay que advertirlo y eso es global. Hay mercaderes en el templo, hay muchos mercaderes en el templo. Y aquí es el rigor científico y la lógica lo que debe prevalecer. Lo que Adrián dice es totalmente correcto. Yo he escuchado ese debate y lo he hablado con alguna gente. Me dicen que no utilicemos los terrenos agrícolas para poner fincas solares. El panel solar no clausura finalmente el terreno agrícola, lo conserva. Porque tú puedes, el panel solar es fácilmente prescindible de él. Lo que tú no puedes prescindir fácilmente es de un terreno agrícola que se urbaniza, es de un terreno agrícola que se convierte en un centro comercial. Y si no lo dejas y si no lo usas, si no le buscas un uso, lo que va a hacer es que va a ceder a las fuerzas del mercado y se va a convertir en una urbanización en algún momento, o se va a convertir en un centro comercial, en una carretera. Y eso, si una vez ocurra eso, se acabó el terreno agrícola. Así que yo creo que es importante y está mucho, yo creo que todo el mundo que tenga la posibilidad de poner panel en su casa lo debe poner, pero eso no es la solución. Aquí ahora, de las cosas que se está debatiendo ahora es que parte de toda esta cultura de slogans de economía verde son conceptos vacíos, son muchas veces vacíos, son propagandísticos, son de establecer, hablamos ahorita que en el país de Greta, en Noruega, por ejemplo, ya se vende el 90% de los carros anualmente son eléctricos, sin embargo, menos del 1% se ha reducido menos del 1% el consumo de petróleo en Noruega. Así que hay muchas de estas cosas que están basadas realmente en romanticismo, en ideas que suenan bonitas, pero no son necesariamente, no pasan el rigor
de un análisis, ¿verdad?, profundo en términos económicos, multilateral, económico, científico, Y tal vez por social. eso no logran cambiar conducta, dirían ustedes. Claro, Es que también. tienes dos opciones. Tú tienes una que sería que la gente cambie la conducta, que la única manera que se ha hecho eso, precisamente como se hace en economía, es con incentivos y penalidades. Pero ahora mismo tú le puedes poner incentivos y penalidades a la gente, no tienen tampoco tantas opciones que puedan ser verdes. O sea, como estábamos hablando, tú compras un vehículo eléctrico, tú todavía tienes que ir a tu casa a enchufarlo y eso va a venir de energía que generó la autoridad quemando petróleo. Eso no va a haber un ahorro por ese lado. El otro entonces que hay que trabajar es por el lado de la generación. Y generación a grande escala. Porque sí, tú puedes poner algunas fincas solares, tú puedes poner algunos molinos de viento y te van a generar unos %, te van a ayudar a aliviar el estrés que va a tener el sistema. Pero por el momento no son suficientes para sustituir todo el consumo que nosotros tenemos, la demanda. Eso tienen dos opciones. Tienes que o reducir la demanda o sustituir el medio de generación. Y ahí es donde está un poco difícil. Tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que, como dice muy bien, tiene que educar a la gente para consumir menos. Consumir lo que necesita. Porque acá no consumimos lo que necesitamos. Consumimos mucho más que lo que necesitamos. Pero no es que consumimos, es que se nos induce a eso. Bueno, la cultura económica es una cultura consumista. No, a veces se nos es induce. estimulada también. No, a veces se nos induce y a veces nosotros mismos lo ¿Qué es hacemos. el viernes negro? Sino una inducción a consumir. Pero hay gente que en tu hogar tú consumes una energía porque tú dejas los bombillos. Mira, cuando llegó aquí, cuando María llegó la luz, en los sectores que llegó la luz, tú pasabas y parecía un estadio de béisbol y otro media parte de la ciudad estaba oscura. O sea, hay un problema de educación en el consumo. Exacto. Como lo decía ahorita en la energía. Exacto, y la gente no sabe el asunto de los 70 a los 75 grados. Pero fíjate que ha habido unos cambios políticos también inducidos. Sí. Por ejemplo, ¿por qué hay que tenerlo todo abierto 24 horas, 7 días a la semana? Okay. O sea, eso es una cultura reciente. O sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba en Alemania, vivía en Alemania, y en Alemania, siendo la tercera economía mundial, en Alemania ya no, pero cuando yo llegué allí, los sábados a las 2 de la tarde todo cerraba. Hasta el lunes. La tercera economía mundial. Pero yo te estoy diciendo... No, déjame terminar, sí, yo sé. Entonces, fíjate cómo se nos ha inducido en que supuestamente la ley de dejar indiscriminadamente abierto todo, lo que hace que consume es más aire acondicionado, más energía. Son un montón de cosas que no es que la gente lo haya demandado. La gente no necesita realmente eso. Ha sido el propio interés comercial que ha impuesto esa conducta. Carlos, sí y no. Porque es como cuando aquí dicen vamos a educar a Puerto Rico y el modelo que me coge en Finlandia. En Finlandia el día que hay sol la gente no coge clase. La gente se va a tomar sol. Claro. Entonces en Alemania, cuando tú no me puedes poner un alemán que tiene un carácter diferente a nosotros, ahora va a consumir diferente a nosotros. Ahora, lo que no tiene sentido es que yo vaya a un hospital y en el hospital, en cualquier área del hospital, yo me esté congelando y me digan, no es porque los virus. No, el virus es donde nos van a operar en la mesa de cirugía o en el recovery. ¿Por qué yo tengo que estar en la sala de un médico esperando, temblando de frío? Entonces, hay un problema de conducta de consumo en lugares que sí podemos reducir. Yo estoy diciendo, en mi casa yo lo puedo reducir. Ahora, la solución aquí es buscar... eso tienes que saber lo que... El problema aquí es buscar solución combinada. Nosotros tenemos, por ejemplo, energía producida por las pocas fuentes de agua que tenemos, pero no la usamos. Y en la medida que se reforesta, sí voy a tener más fuentes de agua. Por ejemplo, yo fui hace poco, me parece que fue al lago Cedrillo, y había allí la planta que no se estaba usando y genera una hidroeléctrica. Y tú preguntas, ¿por qué no se está usando? Ah, bueno, porque no la quieren usar. Entonces, por lo tanto, si nosotros poquito a poquito cogemos energía solar, cogemos energía eólica, cogemos energía hidráulica, vamos a bajar el consumo. Y si en adición a eso yo consumo lo que necesito, fíjate que no estoy diciendo dejar de consumir, no, consumir lo que necesito. Nosotros no consumimos lo que necesitamos, no gastamos el agua que necesitamos de igual manera, porque nosotros cogemos y lavamos el carro con la manguera del agua que la Autoridad de Energía acaba de perder el 60%, ¿no? Es el mismo problema. La Autoridad de Energía en el agua pierde el 60%. Y tú le preguntas a la gente, cuando hay sequía, ¿y por qué no desalinizamos? ¿No es estúpido desalinizar para perder de cada 10 galones 6? ¿No es mejor reducir los salideros de agua? ¿No es mejor no dejar la llave abierta? O sea, hay un problema de educación. Y en donde está la base de la solución nuestra, tiene que ser la educación. Y de conciencia ciudadana y de recordar, y espérate, me tuve la pausa, y de recordar
que nosotros vivimos en una isla. Claro. Todas estas cosas no se contemplan siquiera pensando en que vivimos en una isla. O sea que nosotros estamos rodeados de agua por todos lados. Cuando las cosas no llegan, no llegan. Así que deberíamos repensarnos de otra forma. Ve a nuestra universidad para que tú veas cuántos salones tienen el aire encendido y hace 2 meses que no dan clases. Exacto, no, en general es que cuando yo llegué allí en la década del 70, yo dije, pero ¿cómo es Sudaba posible? los No, y tú sabes que en Estudios Generales es un edificio que está diseñado, que yo nunca lo pude entender, que son unas columnitas de ventanas bien estrechitas en cada salón. Y digo, pero si nosotros vivimos en un trópico, ¿por qué aquí los salones no son como en sociales y como en los demás, que están llenos de ventanas que podemos abrir? Porque estamos diseñados para tener que... La importación de modelos arquitectónicos. Exactamente, tengo que ir a la pausa. Regresamos en breve con Carlos Severino, que si no lo dejo hablar, olvídese. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Ciencias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana. Un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar con Frankie Higginbotham y Jaime Rullán Meléndez. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. ¿Qué es lo mejor de la vida para ti? Ay, es que son tantas cosas. Reírme a carcajadas. Comer. Jugar con mis hijos. Chinchorrear full. A mí me gusta cantar. Estar con mi familia. Ver el amanecer. Lo mejor de la vida es poder vivirla. Oye, la vida es chula. Disfrútala. Si alguna vez sientes que no es así, estamos aquí para ti. Llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Disponible 24/7. Nuestro grupo de profesionales te aconsejará. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, Carlos. Yo quisiera volver también a lo que ahorita hablamos del impacto económico que tiene esto, porque es que estamos también, si hay algo que tiene esta conferencia ahora mismo, esta cumbre, es que se está enciende una crisis global energética, ¿verdad? Y que está implicando posiblemente crear unas condiciones que sean adversas a los objetivos que se están trazando de la llamada descarbonización. Y es que la escasez relativa de algunos elementos importantes para producir energía, ya sea el aumento del costo del petróleo, ya sea la escasez relativa del gas natural, ha implicado que muchos países, entre ellos quizás el más peligroso de todo, que es China, tengan nuevamente que aumentar su producción de energía eléctrica a base de carbón, ¿verdad? A base de carbón, y eso es algo bastante penoso en el contexto en el que estamos hablando, porque es algo que necesitamos ir reduciendo. Hay que decir también, pegado a eso, que ya lo hemos mencionado en otro programa, que tenemos que ir claramente a entender que las energías renovables, como hablábamos en la pausa, son imprescindibles. Necesitamos energías renovables, pero tenemos que saber bien como sociedad cuál es el rol de las energías renovables. Nosotros no podemos prescindir completamente en este momento de la producción de energía convencional, quizás basada en gas. Eso reduciendo con otras alternativas como lo es el sol, como lo es la energía eólica,
geotermal y otras posibilidades. Pero las dos grandes energías renovables tenemos que entender que son intermitentes. ¿Qué significa que son intermitentes? Que usted no las tiene todo el tiempo. Y puede haber en el día a día, puede haber disminuciones importantes en el viento, como también puede haber variaciones en el día de sol, pero también puede haber variaciones de sol y de energía a largo plazo. Por eso no podemos basarnos simplemente en eso. Y el gran problema es que almacenar energía renovable es extremadamente costoso. No sé si en 15 años puede haber un cambio paradigmático tecnológico en el mundo, pero en este momento es carísimo almacenar energía eléctrica, ¿verdad? Por eso es que no necesariamente el tema de lo que hablábamos ahorita, que lo trajo Adrián, que el tema de los techos, yo creo que es importante, pero es muy limitado como alternativa. Yo creo que un efecto combinado de hacer áreas intensivas de captura de energía, producir energía eléctrica con el sol, es la única manera de poder atacar el problema y directamente. una mejor conciencia sobre el uso. Claro. No, en definitivo. O sea, en ese caso, yo diría que la única manera que en el pasado se ha movido hacia a consumir menos fuentes de energía a base de carbono, pues ha sido cuando el precio sube increíblemente. Siempre y cuando el precio del petróleo siga subiendo, o en la pandemia ahora, que hay un incentivo entonces para que los negocios empiezan ellos mismos a invertir en maneras de ahorrar dinero, cómo puedo entonces reducir la cantidad de tiempo que yo tengo la gente en la oficina, o la cantidad de tiempo que ellos están utilizando el aire acondicionado. Si nos vamos a la crisis de los 70 de petróleo, ahí fue que empezó todo el movimiento en las aerolíneas a que fueran mucho más eficientes con la cantidad de petróleo que estaban utilizando, no porque querían que los vuelos fueran más largos, sino por el costo increíble que tenía para ellos en ese momento. Una de las cosas positivas que yo creo que está ocurriendo ahora mismo, siempre y cuando, ¿verdad? Esto no como economista, sino en términos ambientales, mientras el precio del petróleo se mantenga relativamente alto, va a haber entonces mayor incentivo para que los gobiernos y las compañías estén invirtiendo en energías renovables. El problema es cada vez que ese ciclo vuelve y baja nuevamente el precio del petróleo, como están tratando de hacer ahora, pues ese incentivo desaparece. Pero yo recuerdo que en esa época había unas campañas educativas importantes. Hay algo importante. Que llevó a la gente a medirse un poco en el uso de la energía. Claro. La pandemia nos ha traído una nueva realidad. Ya las oficinas no van a ser iguales, los espacios no van a ser iguales. Obviamente eso, aunque aparentemente tenga una reducción en el costo y en el gasto, pero va a ser en términos de oficina, porque la persona se va a la casa a trabajar y entonces va a usar un aire acondicionado y va a usar una computadora. De manera que tenemos que poner ahí un balance en esa parte. Los acuerdos que se han logrado en Glasgow son acuerdos que a mí me llaman mucho la atención porque no lo hemos discutido en la mesa, no son vinculantes. No son vinculantes. ¿Qué quiere decir que no son vinculantes? Que es sencillamente, como dijo ahí muy bien en ese caso Greta, son bla, 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 porque no hay penalización para quien no cumple. De manera que al no ser vinculante, es muy cuesta arriba pensar que eso se va a cumplir. De manera que a mí me preocupa y vamos a seguir teniendo nosotros la misma situación climática porque el impacto en el clima va a seguir, ya que los acuerdos, vuelvo y repito, no son vinculantes. De hecho, ahora que tú dices eso, es importante señalar que como parte del Acuerdo de París, uno de los acuerdos del Cambio de París es la transferencia de $100,000 millones anuales. A los países. Por una inyección económica bastante grande para los países, básicamente para los países, no exclusivamente, pero gran parte para los países pobres, para que puedan iniciar sus transiciones energéticas. De hecho, para mantener eso no se ha logrado en nada. Para mantener los bosques. Para mantener los bosques. Se supone pero no se han hecho. No se ha hecho la desembolso. No. Muy pocos países han cumplido. Primero, con eso, porque desde que Estados Unidos se fue, boicoteó todo eso, y a partir de ahí, si Estados Unidos se fue, que es uno de los principales, los otros dijeron, pues yo no voy a cumplir. Yo sigo en el acuerdo, pero no cumplo. Que fue lo mismo. Y no pasa nada. Quiero aprovechar también, así que se me ocurrió ahorita mencionarlo. A mí me parece que con esto de la comercialización del asunto del problema climático, comercializarlo y no ejercer liderato político,
nos lleva a realidades bien terribles, ¿no? A mí, yo leí un artículo hace un tiempo atrás de un brasileño que decía que este asunto del, como dice en inglés, el shift, el cambio de los motores de combustión en los carros eléctricos, es algo muy parecido a lo que pasó con la industria del disco, ¿no? Porque cada vez se estimula el cambio del formato, porque cada vez que cambia un formato hay que vender todos los discos otra vez, ¿no? Cuando tú cambias del disco de vinilo, cambiaste a 8-track, se vendieron que si cuánto, porque la gente quería tener la música que a mí me gustaba en 8-track, y pasa eso con los carros también. Parece ser que la última respuesta con los carros no va a ser los carros eléctricos, son los carros de hidrógeno, lo que llaman hidrógeno verde. Pero si ahora adelantamos a que cambiemos los motores a motores eléctricos, finalmente vamos a tener que cambiar el parque de carros de aquí a 20 años también a carros de hidrógeno. Y esos son grandes oportunidades de negocios para unas personas que ganan mucho dinero, ¿verdad? Entre las cuales, ¿verdad?, no estamos nosotros aquí, lamentablemente. En esa línea, Estados Unidos, parte del Infrastructure Bill que se acabó de aprobar, tiene una gran cantidad de dinero específicamente para construir estaciones de recarga de vehículos. O se está comenzando esa transición, pero como muy bien estábamos hablando, no podemos estar cambiando o sea, con lo difícil que es primero para que la gente cambie la manera que actúa y después para que transicionen de una tecnología a otra. Tampoco entonces podemos venir 5 o 10 años más tarde y decir, bueno, vamos a tener que volver a empezar todo el proceso porque en infraestructura nada más. Y bien, tú decías en un programa anterior no lo van a hacer todas las gasolineras. No lo van a hacer en 5 o en 10, pero ya el cálculo está hecho. Seguramente. Sí. Bueno, y sí, que lo habíamos mencionado, las gasolineras. Ahora cuando empiece esa transición, ¿qué va a ocurrir con las gasolineras? Que son un problema ambiental. O sea, que tú vas a dejar esa gasolinera con esos tanques ahí, obviamente los vas a vaciar, pero esos tanques no los puedes dejar tampoco. Exacto, hay que disponer de ellos cuando ya no se usen, ¿no? Hay un montón de gasolineras que están ahí abandonadas con los tanques ahí. Exacto. Y nadie sabe lo que tienen los tanques. ¿Y qué vamos a hacer y con sobre todo eso? por lo que tú ya explicaste. No es la solución final. El carro eléctrico no es la solución final al problema. No lo es, sabemos, porque lo que hace es que crea mayor demanda de energía eléctrica. Y la energía eléctrica todavía se sigue produciendo con carbón, ¿verdad? Con carbón no, con petróleo, en el mejor caso, o con gas natural. Precisamente, por eso Estados Unidos ahora, una de las cosas que estaban analizando es si maximizamos el transporte en masivo en tren, estamos reduciendo con respecto al avión un 30%. El tren es mucho menos contaminante. Un problema, claro que sí. El problema de Estados Unidos fue ese, ¿no? Que Europa tiene trenes por todos los lados. Y China. Entonces Estados Unidos todo es el carro. Estados Unidos no ha construido 1 kilómetro, ni 1 milla de trenes de alta velocidad, ni una sola. Porque nosotros somos muy dependientes del auto y heredamos eso de allí. Sí. ¿Ustedes saben qué pasa? Que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Gente, tomen en consideración que el tiempo se está acabando. Se está acabando para toda la raza humana. Así que es importante que nosotros tomemos conciencia. Creo que este ha sido un excelente... Un saludito rapidito. Sí, breve, porque me queda un segundo. Es que yo vine aquí cumpliendo este compromiso educativo. Dale. Pero está la Universidad de Puerto Rico, están marchando, están demostrando. Así que un saludo a todos los que están en la actividad demostrando a favor de la Universidad de Puerto Rico. A partir de la próxima semana en el Canal 6 van a salir unos programas del Comité de Asesores de Cambio Climático sobre cambio climático, unos programas educativos. Espero que puedan verlo. Me parece que está para las 8 de la noche. Muy bien, y después me pasan la información que lo seguimos informando aquí. Bueno, y definitivamente este panel tiene que regresar porque se nos ha quedado muchísimo por qué conversar, así que regresaremos más adelante con este panel y con este tema. Muchísimas gracias por escucharnos, que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz después de todo lo que hemos dicho aquí. Difícil, pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Que estén bien.